Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Días atrás estaba observando cómo en las redes sociales vuelve a proliferar un debate en torno a la estética y la belleza, concretamente a partir de considerar que ciertos tipos de cuerpos son exactamente iguales a otros, perdiéndose en el medio lo que es la riqueza de la metafísica en este tipo de acciones. Es que ciertamente no es lo mismo la belleza como trascendental del ente predispuesta por Santo Tomás de Aquino a lo que es la experiencia subjetiva del arte a través de la estética predispuesta por Kant. Aquí es donde yo quiero recurrir a las palabras de un gran profesor y director de arte, quien en su enorme sabiduría permite distinguir qué es la estética y qué es la belleza, para que de esa manera todos y cada uno de nosotros tengamos los recursos necesarios para no dejarnos avasallar cuando un progresista quiera decir que de repente la belleza es algo subjetivo o que la estética depende simplemente del propio gusto. De allí es que podremos discernir luego que aun cuando uno tenga ciertas preferencias subjetivas, no se puede negar que la belleza es idéntica a la verdad y la bondad, siendo que lo bueno, lo bello y lo verdadero son siempre trascendentales del mismo ente. El problema de la belleza, en este caso, deriva de la negación de las esencias y de los trascendentales. Es un proceso paulatino que se ha venido desarrollando un poquito antes de la Revolución Francesa, a comienzos de la Ilustración, ya empieza a producirse un alejamiento, no por haber sido superada entendiendo esto como eh, haber llegado a conclusiones mejores y superiores, y por lo tanto por eso se abandonan, sino que obedecen más a una postura, a mi parecer, ideológica, es decir, una cosa de fe en ciertas ideas que les permiten mantenerse alejados de aquello que ellos odian y que los odian antes de volverse filósofos, que es la mirada realista, o la filosofía realista. En ese etapa es donde comienza un alejamiento de las esencias y los trascendentales, y eso va a derivar en varias cosas negativas. Primero, bueno, la verdad empieza a entrar en un plano relativista, subjetivista, y como ya sabemos que tanto verdad como bondad y belleza son manifestaciones del mismo ente, es decir, en esencia son lo mismo, solo que lo logramos eh, visualizar o percibir a través de la noción de nuestra capacidad de razón de manera distinta. Cuando se empieza a negar uno, vamos a terminar negando todo. Es decir, cuando comenzamos a negar la verdad como trascendental objetivo del ente, también vamos a terminar negando la bondad objetiva y la verdad objetiva. Eso va a derivar en que cuando el arte, la función principal del arte es la búsqueda de la belleza como máximo fin, es decir, esa belleza que permite conectar al espectador con el aspecto más trascendente y más profundo, la belleza, la belleza suprema, que es el origen de todo ser. Cuando el arte ya no tiene esa función porque se le ha quitado, se le ha negado, ya no puede hacer eso, entonces viene la pregunta de ¿para qué sirve el arte? Y en ese caso, si no sirve para eso, bueno, tendrá que servir para provocar alguna experiencia, alguna sensación. Ahí es donde se recurre a la palabra estética, que los griegos ya lo usaban, pero no en este sentido, para referirse a la mera sensación, toda esta capacidad sensitiva de, el objeto artístico o de la experiencia artística, desvinculada del fin. Esto pasa muy, para entenderlo, es muy similar al concepto de libertad. Cuando alguien dice, bueno, la libertad es importante, la libertad es esto, es lo otro, y falta algo ahí esencial, que es ¿para qué?
O sea, la libertad, si no tiene un propósito, si no tiene una causa final clara, entonces estamos en un problema. Con el arte empieza a surgir eso y se empieza a transformar simplemente en una sensación estética, y usando la palabra aquí con toda la malicia que le quiero dar, ¿no? Trata de ser una sensación estética, pero ha perdido su fundamento, es decir, ha perdido esa búsqueda del bien, de la verdad y la belleza, que en un punto bien profundo son lo mismo. Al negar eso, caemos en algo superficial. Como ya no hay una verdad para sostenerla, caemos en algo relativo. Como no hay una bondad para buscar el fin, el propósito de la forma, que sería la causa, este apetito, ¿no? La causa formal es del bien, y en el caso de la belleza, su causa formal. Se separa del bien. Finalmente se separa del bien, se separa de la verdad y se separa de sí misma, que es lo peor. Entonces termina siendo una simple cosa estética. Y en esa mirada, que es la mirada actual, podríamos decir progresista, lo que ellos afirman tiene lógica cuando uno reconoce o asume como si fuera verdad que las esencias y los trascendentales no existen. Si no existen, lo que ellos están diciendo tienen razón. Es decir, todo es subjetivo, todo es relativo, porque así como no hay una verdad clara y no hay un bien claro, todo es una cosa de opinión, de masas, de mayoría o de subjetividad individual. Con la belleza y con el arte pasaría exactamente lo mismo. Es decir, si somos progresistas, si somos marxistas, es lógico lo que ellos están diciendo, tienen razón. No hay una belleza objetiva y por lo tanto todo este relativismo tiene una cierta coherencia, negando obviamente lo trascendental. Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho ambos y claro, la cuestión de la estética me parece que empieza un poco ya con, qué sé yo, el absolutismo ilustrado, ¿no? O sea, antes de la Revolución Francesa todavía, ¿no? Cuando se establece el concepto del Leviatán de Hobbes, por ejemplo, ese estado absoluto, ¿no? Que es necesario para que los hombres no se devoren entre sí, ¿no? Ya hay una apelación a que la naturaleza humana es totalmente degradada, ¿no? Y que no tiene otra finalidad más que la satisfacción del propio deseo, ¿no? Entonces no es algo que surge directamente con la Revolución Francesa, pero de alguna manera lo anticipa, ¿no? Por eso yo pienso, ya con el estado absolutista de Hobbes, esa idea está. Y es una idea que tiene una procedencia incluso anterior en el nominalismo, ¿no? Como Horacio muy bien lo remarca, y también en Guillermo de Ockham, ¿no? Cuando plantea que Dios es pura voluntad, pero sin finalidad. Entonces ahí se pierde el sentido de unidad, de logos, de orden natural. Porque Dios puede hacer lo que absolutamente se le cante, ¿no? Lo que Él quiera lo hará y es solo su voluntad. Y eso va unido con esta concepción de la naturaleza que ha perdido finalidad y se convierte nada más que en un conjunto de causas mecánicas, ¿no? No por nada este filósofo medieval es el primero que plantea el concepto de inercia como va a ser sostenido por la física posterior, ¿no? Pero digamos que todo esto va teniendo una evolución, un desarrollo, ¿no? Con ciertos matices. Y sí, en el caso de Kant, yo creo que hay como, si se quiere, un intento por darle cierta objetividad a algunas de estas cuestiones cuando ya la subjetividad se había extendido, sobre todo en el pensamiento francés, ¿no? Pensemos que los llamados ideólogos, ¿no? Como Destruct de Tracy y demás, eran puramente sensorialistas, ¿no? Esa idea de la estatua viviente que solo a partir del olfato puede desarrollar todos los otros sentidos y a partir de esos sentidos desarrollar los conceptos.
Entonces era lógico que en ese contexto de pensamiento se pensara en términos de gusto y no en términos de belleza objetiva, ¿no? Y lo mismo, eso es también una influencia del empirismo inglés, ¿no? La idea de los empiristas ingleses es que, bueno, bello es lo que me gusta, bueno es lo que me da placer, ¿no? Eso lo tenemos en Hume, por ejemplo, muy claramente desarrollado. Entonces son cosas que vienen ya desde una concepción subjetivista inmanentista antes incluso del desarrollo de la Revolución Francesa, pero coincidiendo con los que se han llamado a sí mismos como los ilustrados, ¿no? Que bajo la idea, la convicción, sí, bueno, así se llamaban, ¿no? Bajo la convicción de que la luz de la razón va a eliminar la superstición, entonces derribaban todo lo que encontraban a su paso y después ya en la edad contemporánea nos encontramos con que la razón puramente instrumental que ellos elaboraron carece de contenido propio, ¿no? Entonces, para lo único que sirve es para desarmar, desconstruir y destruir, y no para construir algún tipo de fundamento sólido, ¿no? Porque han destruido todo lo que ha sido el pasado de la tradición, ¿no? Es un poco la evolución de estas cuestiones que tienen sus matices, porque en Kant sí hay una pertenencia a esa época ilustrada, él se define como parte de la ilustración, del iluminismo, ¿no? Como también se lo llamaba la Ausklareum. Viene desde esta concepción de la estética de Baumgarten, que es anterior a Kant, que ya plantea que la cuestión de la belleza es una cuestión de puro gusto sensible, pero Kant trata de darle o de rescatar para la belleza cierto grado de coordinación entre sensibilidad y entendimiento, ¿no? Que no alcanza, yo admito que es insuficiente y no logra reconstruir eso que había sido destruido antes. Pero en el juicio estético hay como una idea de una coordinación sin concepto claro entre los sentidos y la razón, ¿no? Como cuando uno encuentra algo que es bello pero no sabe por qué y siente una necesidad de apelar a una universalidad que sin embargo no puede justificar, ¿no? Y para él, bueno, sí, la universalidad del conocimiento queda reducida al ámbito de la ciencia, ¿no? Porque ya es el triunfo de la física de Newton y la tiene que justificar, y la justificación que da es a partir de su teoría de conocimiento que anticipa la epistemología que va a desarrollarse después, ¿no? De hecho, Karl Popper no hace más que decir soy un kantiano, ¿no? O sea, es un heredero de esa concepción de la verdad, ¿no? Que es una verdad que va a ser inalcanzable, que solo se basa en la refutación de teorías falsas, pero nunca llega al conocimiento verdadero, al conocimiento pleno de la cosa, ¿no? Así que permanece dentro de una concepción escéptica con respecto a la posibilidad de un conocimiento de la verdad, ¿no? Así que, bueno, me parece que es una evolución muy larga y quizá el que más tiene claro lo que significa estético, ¿no? Y qué se ha perdido en ese concepto es Kierkegaard, ¿no? El padre de lo que después va a ser el existencialismo cristiano. Él decía que la vida estética, y así la llamaba, vida estética, es la de aquel que persigue la belleza, básicamente la belleza de la mujer, ya que Horacio al principio hablaba sobre el criterio de lo bello en la figura femenina. Dice que el que vive en la vida estética vive en la superficialidad de su propio ser y busca solo lo otro de sí mismo, como varón busca a la mujer, y siempre la busca en otra mujer y va en una búsqueda alocada por alcanzar algo que no es nada más que una apariencia superficial, y una vez que logra la conquista ya no le interesa y va por otra y así sucesivamente, y no logra ningún tipo de profundización en algún tipo de compromiso, que para él solo se da ese compromiso en la vida matrimonial. Y en esa vida matrimonial donde hay un verdadero compromiso con comprometerse quiere decir cumplir con la promesa dada, ¿no? Y que el yo futuro cumpla la promesa que el yo presente ha dado en ese matrimonio sagrado. También va a ser para él insuficiente y va a necesitar de una complementación a través de la experiencia de lo sagrado, ¿no? En ese sentido, Kierkegaard me parece que es el que más intenta recuperar eso, pero lo hace desde una perspectiva irracional. ¿Por qué? Porque la razón ya ha sido convertida en razón instrumental, entonces no encuentra otra salida más que a través de lo que él llama el salto de la fe, ¿no? Y ahí, digamos, es como que los que van a seguir sosteniendo cierto criterio de finalidad superior y de trascendencia
ya no lo van a hacer desde la razón, sino que lo van a hacer desde la fe. Eso que justamente Santo Tomás había logrado articular a partir de la ruptura que va a generar el pensamiento nominalista y después la ilustración, va a hacer que el que sostenga la trascendencia lo haga desde una perspectiva irracionalista. Bueno, una de las cosas que llama la atención es que se llamen cultura. Cultura tiene que ver con la búsqueda del bien, con este bien supremo y todo quehacer de la actividad humana que está encaminado en esa dirección es lo que podemos entender como cultura. Cultura no es simplemente, no sé, como nos van a decir los sociólogos modernos, una serie de costumbres o una serie de elementos que se dan en un grupo humano, ¿no? Cultura es algo mucho más importante, viene de cultural y, y con esta búsqueda del bien supremo, es decir, todo aquello que yo realizo que vaya para el bien supremo, mi conexión con mi forma de lo trascendente, cualquiera que ésta sea. Eh, si pensamos que eso es cultura o le damos el espacio para así tomarlo, bueno, la forma de poder defenderlo es desde esta mirada progresista en que desconocen la realidad integral, la completa, la totalidad y obviamente el ente con todo su trascendental. Por lo tanto, ellos se apoyan en lo que entienden como el gusto. El gusto en sí mismo no defiende nada, no explica nada y no valida nada. Porque yo podría ser un pedófilo y decir que ese es mi gusto. Y como es mi gusto, ustedes tienen que aceptarlo, porque es mi gusto. ¿Mm? O es mi gusto robar, o es mi gusto hacer cualquier cosa que ustedes puedan imaginar de forma con algún rasgo negativo, ¿no? El gusto en sí mismo no significa nada. Yo tengo en la pizarra, en mi clase, en la academia, la diferencia entre belleza y gusto. Eh, para que cada vez que llegue un alumno vea la pizarra y tenga muy claro de que el gusto o lo que a ellos le gusta o lo que a ese alumno le gusta en realidad no tiene ninguna importancia. No interesa. Lo que interesa es acercarse a la belleza. En este caso, cuando decimos belleza, al mismo tiempo estamos diciendo acercarse al bien, acercarse a la verdad. Lo que estamos viendo aquí en el fondo es una anticultura que lo que busca es ser una gotita más dentro de tremendo líquido en que las verdades se van volviendo eso, líquidas. No hay una solidez, una claridad, un límite de qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo verdadero. Y por lo tanto, esta es una gotita más que se suma a esto ambiguo. Cuando nosotros hablamos de la verdad o hablamos de acercarse hacia el bien, ni siquiera desde la mirada tomista, podemos ir hacia la mirada aristotélica, nos vamos a dar cuenta muy pronto de que aquello que es ambiguo, aquello que no se distingue con claridad, se está acercando, o mejor dicho, se está alejando del bien, se está alejando de lo que es bueno. ¿Eh? Cualquier deformación, cualquier distorsión, aquello que ha perdido también su integridad, se está alejando del bien, se está alejando de lo bueno. Y por lo tanto, es feo, digamos. Son cosas que van paralelas, porque no se pueden separar. Para los griegos ya estaba muy claro eso, cuando nos enfrentábamos a una imagen o a una noción de algo que era un monstruo o algo malvado, por ejemplo, cuando un ser humano, todo su ser se había entregado a su parte más animal, a su alma animal, se podía representar artísticamente como un centauro o como un minotauro. Es decir,
Lo que vemos ahí en esa representación artística es un hombre que ha perdido su centro en la capacidad de razón y se ha convertido en un animal cuya voluntad está desbocada y que no sigue el entendimiento, sino que simplemente sus instintos. En ese sentido, cuando hablamos de belleza, lo que estamos tratando es de demostrar lo bueno y lo verdadero del ser humano. ¿Qué es lo bueno y lo verdadero del ser humano? ¿Cómo podemos representar a través de la belleza artística aquello que es esencial? Y ahí necesitamos pasar a una siguiente categoría, porque la primera de la que estamos hablando, simplemente para poder justificar que esto tiene un trasfondo esencial y que está relacionado con toda la realidad integral, hablamos de la belleza trascendental. Pero en un siguiente nivel nos vamos a topar con la belleza moral, la belleza espiritual, la belleza sensitiva. De la belleza sensitiva nos vamos a topar con la belleza útil, de todos los objetos, de todas las artesanías que tienen un cierto grado de belleza. Pero en el núcleo nos vamos a topar con la belleza sin utilidad, esa belleza contemplativa que nos permite acercarnos a aquello que consideramos trascendente. En ellas es en donde vamos a poder manifestar con mayor claridad aquella sensación que nos va a brindar la obra artística y que nos va a hacer una especie de invitación, de inclinación hacia aquello que hemos nombrado como trascendental. En el fondo, esa especie de misterio que radica en la realidad misma, incluso en la realidad concreta, ¿no? Porque aquí en lo concreto es donde está vivo ese misterio. No podemos pensar algo de la nada, es decir, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas vienen de cosas concretas. De allí es tan importante, ¿no?, la belleza artística en la actividad litúrgica, religiosa. De lo contrario, estaríamos negando la encarnación de Cristo y estaríamos cayendo en el espiritualismo de la nueva era, que simplemente niega la materia y se centra en una especie de abstracto que termina siendo un abstracto individual inmanentista. ¿Cómo transformamos la belleza artística para que pueda ser percibida por todos? Bueno, a través de la correcta relación entre materia, contenido y forma. Tal vez me estoy volviendo un poco abstracto, pero aterricémoslo. Esto de materia, contenido y forma. Cuando los antiguos griegos, bueno, siempre recurro a ellos porque muchas veces se nos critica de que tenemos solo una mirada cristiana, entonces prefiero hablar de estos paganos para que entiendan de que hay un aspecto racional independiente de la religión, hay una razón natural allí. Cuando trataban de expresar la belleza de este ser humano con sus virtudes, su integridad y todos los valores que ellos contienen, lo que hacían era precisamente representar el máximo, ese ideal que en el fondo es la perfección de ese hombre, pero concretizado en una obra, es cuando se acentúan sus características físicas y características tanto primarias como secundarias. Entonces ese personaje o ese héroe o ese ser, esencia humano, aparentemente en una escultura, por ejemplo, se ve como humano, pero lo que está representado ahí es la esencia del ser humano. Es la idea de ser humano, y la idea de ser humano en su mayor grado de ser, es decir, lo más perfecto posible, con todas sus características secundarias, ¿no? Por ejemplo, si era un hombre, músculos gruesos, estructura ósea gruesa, una salud evidente, no le falta nada, en un estado muchas veces de contemplación, de mirada hacia la realidad, etc. En el caso del aspecto femenino de la mujer, se representaba con sus características secundarias exacerbadas, ¿no?
músculos longitudinales mucho más suaves, más ondulados, más largos, cierta relación entre cuerpo y entre las partes del cuerpo, entre las partes y el todo, y incluso el nivel de vellosidad, el nivel de la musculatura, todo eso, porque esencialmente este deber ser del hombre y la mujer, todos somos diferentes y todos somos imperfectos, pero esencialmente tenemos una idea impresa, digamos, hay un algo que nos inclina hacia ese ser, y en el caso de la materia, aquello que se concreta, estos griegos lo podían vislumbrar de esa manera, ¿no? Es decir, el personaje en la escultura como hombre tenía ciertas características, el personaje femenino tenía otras características muy diferentes, y aquellos que habían caído en un grado de degeneración, o eran monstruos, o eran minotauros, o eran seres deformes, grotescos, que hacían alusión a lo grotesco de sus efectos internos, ¿no? Aquello que ocurría dentro de sí. Entonces, cuando vemos estas imágenes que tú acabas de mostrar, Horacio, lo que se ve ahí es una ausencia total de ese deber ser. Y no es porque se esté tratando de retratar a alguien y ese alguien uno lo tome como ejemplo, positivo o negativo, simplemente que hay una ausencia de ese deber ser en todo sentido. Entonces, lo que hay, y incluso si yo estoy mal, si yo tengo cierta desviación o tengo cierto trastorno, eso que hay se glorifica y se transforma como en algo eh, digno de ser destacado. Volviendo al ejemplo, si yo soy pedófilo, entonces eso se glorifica, ¿ah? Y hago la cultura del pedófilo y imágenes del pedófilo y todo lo que eso significa, porque no estoy buscando o he perdido esa conexión con la búsqueda de lo esencial del ser humano y de lo mejor del ser humano. Sí, bueno, es un tema complejo. Si me centro en lo de la imagen, yo diría, bueno, sí, concuerdo con lo que dice Horacio de que hay como esa tendencia a hacer, como se decía antes, ¿no? De tripas corazón, ¿no? O sea, lo negativo, convertirlo en positivo, toda esta cuestión de la simbolización o la ocupación de un nicho, de un lugar para la marginalidad, ¿no? Entonces, yo muestro mi marginalidad y la enseño como algo que es virtuoso, incluso superior a lo que habitualmente se considera normal, medido, justo o equilibrado, ¿no? Eso se nota mucho por esta cuestión de ocupar un espacio simbólico, ¿no? En este juego de relaciones de poder, donde yo digo, bueno, yo valgo y valgo así como estoy, ¿no? Este, pero ¿por qué esa necesidad de desnudarse y sacarse fotos para mostrarlas y mostrar eso, ¿no? Lo mismo que podría criticar la desnudez en general, porque me parece que parte de la belleza está también en el pudor, en la gracia, en muchas de esas características que se han ido perdiendo, ¿no? Y concuerdo con Horacio en esto de que obviamente el gusto genera un primer encuentro con el otro, pero la belleza se conoce después, ¿no? La belleza va más allá de la cuestión del gusto. Y si fuera por el gusto solamente, bueno, fíjate qué pasa cuando uno se relaciona con una persona y un día se despierta con esa persona y ya no tiene el perfume que se puso la noche anterior. Bueno, ahí se termina la relación, ¿no? O algo que no me gustó, o la figura del otro que cuando ya no tiene el maquillaje, ¿no? Entonces ahí es cuando, digo, se pone a prueba la verdad de la relación, ¿no? Si va más allá de la cuestión del gusto, que es el primer acercamiento, ¿no? Me gustó, pero con eso no alcanza, ¿no? Aparte, como dice muchas veces, ¿no? Cuando empezás a escuchar al otro, ahí muchas veces terminás corriendo, ¿no? Parecía de una belleza exuberante y empezó a hablar, ¿no? No, digo, tanto pasa con hombres como con mujeres, pero este,
creo que lo importante es, sí, esta cuestión de la trascendencia, de los trascendentales en general, va más allá de la superficialidad. Digo, ya lo decía Platón, ¿no? Hay algo que va más allá, que brilla a través de lo que uno podría considerar bello en el cuerpo. Uno vislumbra la belleza del alma y a través de la belleza del alma la belleza de la idea, ¿no? Y así va subiendo en grados de conocimiento hacia la belleza y también hacia la verdad, ¿no? Por ahí comentaban, bueno, el tema de, bueno, a mí me gustaba Botero, dice alguien, ¿no? Y bueno, le gustaban las cosas que hacía, le gustaba, pero eso no quiere decir que sean bellas, ¿no? Por eso la diferencia entre belleza y gusto, ¿no? En la belleza hay algo que tiene cierta objetividad y que trasciende lo que a mí me pueda gustar o, no, o disgustar, ¿no? Pero bueno, para no hacerla más larga, mi reflexión va por ahí, ¿no? El acercamiento va por el lado del gusto, pero la belleza es lo que se prolonga hacia la eternidad, ¿no? Y va más allá del encuentro instantáneo con el otro.